Muy buenos días. El día de hoy vamos a explicar un poquito cómo puedo hacer para determinar y detectar dentro de la regresión lineal cuál es la variable X y cuál es la variable Y. Recordemos que el concepto de regresión lineal significa que yo debo relacionar dos variables, ¿no? Estas variables pueden ser, por ejemplo, la demanda de carne y el precio, el ingreso y el crecimiento del PIB, el precio del dólar en relación a la variación de las reservas. Cada una de estas variables deben estar expresadas de manera numérica. Entonces, ¿cómo hago yo para determinar cuál es la variable X y cuál es la variable Y? Ya que de eso va a depender los cálculos que yo voy a realizar en el ejercicio. Entonces, al final del proceso, ¿qué debo hacer? Encontrar una ecuación que me relacione ambas variables. Nosotros sabemos que para encontrar esa ecuación, yo debo utilizar la fórmula de la regresión lineal, en donde tengo que y es igual a más b por x. Entonces aquí yo tengo las dos variables, la variable y la variable x. Para determinar la regresión, sabemos que debemos trabajar con una fórmula que cada una me va a calcular los coeficientes de la regresión, en este caso A y luego el coeficiente B. Entonces, esa formulita me está expresando lo siguiente. Aquí me está expresando que la una depende de la otra. Entonces digo yo, y vendría a ser la variable dependiente y x viene a ser la variable independiente. ¿Qué significa eso? Que dependiendo los valores que yo le asigne a la x, va a dar como consecuencia o como resultado un valor para y. Es decir, si yo reemplazo la x con el valor de 1, por ejemplo, y yo hago los cálculos correspondientes aquí, voy a obtener un valor para y. Si yo a x determino reemplazarla con 10, va a variar el resultado que voy a obtener. Es decir, que y está en función de x. Y depende de x. Entonces, aquí nosotros tenemos algunos ejercicios para poder ensayar ese cálculo, los cuales vamos a ver acá. Entonces acá yo tengo. Dice, un economista que trabaja en el rubro de los automóviles desea medir la relación que hay entre dos variables. Por un lado, el precio de la compra de automóvil nuevo en función al ingreso familiar. Entonces aquí nos da una palabrita fundamental, en función, es decir, que la Y, que vendría a ser en este caso el precio de los automóviles, depende, está en función al ingreso familiar. Entonces aquí yo determino que el ingreso familiar vendría a ser la variable X y la Y vendría a ser la variable Y, ¿no? El resto ya es resolver el ejercicio. Veamos esa misma relación en este segundo ejercicio. Aquí me dice realizar la proyección de la oferta de leche para los próximos 5 años. Entonces los años están obviamente expresados aquí numéricamente. Entonces aquí no me dice la palabra en función, pero acá yo digo, a medida que pasen los años, la oferta de leche va a cambiar. Si en algún momento decido no vender, la oferta de leche va a ser cero. Entonces digo, la oferta de leche depende de la cantidad de años que yo decida vender. Es decir, que Y vendría a ser la oferta y los años vendrían a ser la variable X. Veamos la relación en este tercer ejercicio. Aquí digo, una organización de estudios consumidores desea determinar la relación entre el precio de la pila para radiotransmisores. Entonces marco aquí. La primera variable en este caso sería el precio de la pila del radio en función
de las horas de duración de la pila. Entonces voy a marcar eso. Entonces, ¿qué cosa está en función de qué? Aquí me dice claramente, en función. Entonces tengo que las pilas, que debería ser la variable Y, está en función de la duración de las pilas. El precio de las pilas está en función de la duración de las pilas. Entonces, precio de la pila vendría a ser la variable Y, que vendría a estar acá. Y duración de las pilas vendría a ser la variable X. Luego de esto, tenemos que hacer los cálculos en función de lo que nos pide el ejercicio. Y finalmente está este cuarto ejercicio. Entonces, en donde dice, en un estudio técnico económico se dispone de la siguiente información histórica de baterías Toyo en miles de unidades de fabricación. Aquí yo tengo las ventas y los años de las ventas. Entonces, en este caso, las ventas dependen de la cantidad de años que yo fabrique este producto. Es decir, que yo si en algún momento decido no producir, no fabricar más este año siguiente, el 2016, mis ventas bajarían a cero. Es decir, tengo aquí identificada que los años van a ser mi variable X y la Y va a ser mi variable que depende de los años. A partir de aquí, el resto es realizar los cálculos correspondientes, ¿no? Espero que este video les sirva para despejar estas dudas sobre cómo es la manera de determinar cuál es la variable X y cuál es la variable Y. Muchas gracias.